Hijo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Padre. Te agradecemos, Señor, por este día que tú nos has regalado, Padre. Te pedimos, Padre, que en esta noche, Señor, en el momento de venir a tu palabra, Señor, a través de ella, Señor, nosotros podamos llegar a un entendimiento, Señor. Te pedimos por este tiempo que tendremos, Señor. Te pedimos por la persona que estará a cargo, Padre, mostrándonos tu palabra, enseñándonos un poquito más de lo que tú tienes para con nosotros, Padre. Cuídanos, Señor, y te pedimos por aquellos, Señor, que aún no se han podido conectar, Señor, por alguna otra razón, que tú estés presente en sus vidas, Señor. Cuida de ellos también, Señor. Te agradecemos por cada uno de los que están en esta noche aquí presentes, Padre. Te agradecemos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano, gracias. Bueno, el tema que les había anunciado yo en la mañana era el hecho de que hoy día vemos mucha ansiedad. Tenemos mucha ansiedad, estamos muy ansiosos. Ah, Antiguamente yo recuerdo cuando yo era un muchacho que se hablaba de que un cristiano no puede tener depresión, de que un cristiano no puede estar ansioso, de que un cristiano no puede tener preocupaciones, porque eh, hay círculos cristianos en que se da como un legalismo. Y si nosotros vamos a lo óptimo, claro, un cristiano maduro, ¿cierto? Va a tener menos depresión, va a tener menos temor, va a tener menos preocupaciones. Porque justamente la palabra lo dice, va madurando, va consolidando su pensamiento en la Biblia. Pero también la Biblia nos enseña de ciertos siervos del Señor que tuvieron depresión. No sé si alguno de ustedes se acuerda de alguien en la Biblia que tuvo depresión o que estuvo preocupado. ¿Eh? ¿Quién? Varios. Saúl. Elías. Elías, Saúl. ¿Quién más? David. David. Entonces, con esos ejemplos nosotros podemos entender de que si ellos sufrieron por preocupación y temor y todos, nosotros podemos caer en lo mismo, entendiendo que no, de que no es lo óptimo y lo correcto, porque la palabra nos va a enseñar hoy día cómo un cristiano puede lidiar con eso. ¿Cómo podemos lidiar? Porque es natural al estar aquí y al vivir sobre todo algo como lo que acabamos de ver, ¿cierto? Esto que está pasando en el mundo, es algo desconocido, como que los problemas normales y naturales de nosotros como que están en segundo plano ahora. Thank you, Jenny. Como que todo lo que estamos viviendo comúnmente ha quedado ahí esperando y tenemos un problema más grande ahora, algo más grande por qué preocuparnos. Pero quiero que me acompañen porque a veces nosotros le decimos a los creyentes, ¿cierto? Que no debe preocuparse, que esto, que lo otro, que piense en la Biblia, que ore, que lea. Pero en sí, una persona que está en preocupación, que está con esta ansiedad y con esta depresión, esas vienen siendo palabras que le entran por un oído y le salen por otro. O sea, si nosotros no hablamos cosas concretas, con cosas concretas, con versículos concretos, esto no va a parar. Así que yo quiero que me acompañen. Miren, vamos a empezar, vamos a ver varios versículos, pero comencemos por favor en Filipenses. Yo les voy a poner la Biblia ahí también. Acompáñenme en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. 4:4. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Así mismo, la Biblia nos como que nos está
animando a que estemos felices en el Señor, que nuestro gozo venga del Señor. Miren otro versículo, en Romanos 15:11. Romanos 15, versículo 11. Martita, ¿lo puede leer usted, por favor? A ver, y otra vez, alabá al Señor todos los gentiles y magnificale todos los pueblos. Amén, gracias, hermano. Se da cuenta que nos lleva a alabar al Señor y a estar gozosos en Él. Pero esto sería como lo óptimo, lo de siempre. Pero resulta que también hay versículos que nos van a mostrar que vamos a pasar dificultades. Mire, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 10. Y versículo 13. ¿A dónde vamos? Ivonne, ¿puede usted leerlo, por favor? Sí, hermano. El 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta que la palabra no nos esconde el hecho de que vayamos a sufrir o que vayamos a estar tentados? Y a lo mejor usted dice, oh, pero el coronavirus no es una tentación. Y sí es una prueba a nuestra tentación, a la tentación de fallar al Señor, a la tentación de tener temor, a la tentación de que normalmente nosotros hacemos algo para librarnos y hoy día tenemos algo que está más allá que nosotros y somos tentados a fallar en fe, a que nuestra fe se aleje del Señor o que nuestra fe sea débil. Porque yo creo que todos podemos decir, oh, no, yo tengo fe, yo tengo fe en Dios. Pero esos momentos de temor y esos momentos de preocupación son una debilidad en nuestra fe. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer eso como lo que es. Y el temor en nosotros es una debilidad de nuestra fe. Podríamos traducirlo como un pecado. Si lo miramos en relación a o tener fe o tener preocupación, tener la preocupación es un pecado. Pero la Biblia nos enseña de que sí vamos a pasar. Dice ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, el Señor en lo que permite en nuestra vida, no nos está dando algo que sea imposible de resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y claro, la salida ya la dio, ya la tenemos, ya es el hecho de tener la fe en nuestro Señor. Entonces, pasamos por dificultades, pero Dios está en control. Es Él el que está en el control. Es Él el que abre su mano en un límite, en un control. No sé si ustedes se acuerdan las ollas a presión. Las ollas a presión, una olla que se ponía una tapa y que empezaba a chillar por donde el vía adentro es una presión muy dura. Bueno, Dios es quien tiene el regulador de la presión. No es que Satanás pueda hacer lo que él quiera con nosotros o con el mundo. Todo está bajo el control de Dios. Dios es soberano. Dios es Dios. Así que esas son verdades que nosotros tenemos que conocer. Son verdades que tenemos que ¿cómo se puede decir? Practicar en nuestra mente, repasar en nuestra mente, estar constantemente dándonos cuenta de estas cosas, porque están en la vida. O sea, Dios es Dios. Yo siempre pienso en el tamaño de Dios al crear el universo, y cada vez que uno mira, por ejemplo, las estrellas, dirá, bueno, si esa estrella está a años luz, ¿de qué tamaño será Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? Entonces, son cosas que nosotros debemos ir repasando. Miremos, por favor, en Efesios. En Efesios, Gálatas, Efesios, el 5:18.
Y aquí tenemos a quién. A Jorge, por favor, hermano. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y como la solución, dijéramos nosotros que vamos a darla de una vez, el Espíritu Santo nos habla aquí y nos dice, porque no os embriaguéis con vino, se refería a que en esos tiempos había una adoración idólatra. Y ellos, para lograr un éxtasis, se emborrachaban. Pero también nos sirve en el entender de que el vino, ¿cierto? Toma nuestra conciencia, nuestra parte consciente, y nos domina en lo que nosotros hacemos y no hacemos. Muchas veces nos quita las inhibiciones y la gente hace cosas que a lo mejor si no tuviera el vino en la sangre no las haría. Pero nos dice al contrario, dice que seamos llenos del Espíritu. O sea, eso quiere decir que el Espíritu Santo sea el que nos controla. No el vino o no un éxtasis o no otra cosa, sino que el Espíritu Santo. Entonces, eso no es que dependa de que Dios nos vaya a dar más espíritu o menos espíritu, porque eso depende justamente del hecho de que nosotros nos llenemos de Dios. Que nosotros, mientras más de nuestra vida abramos para que el Señor la llene, más el Señor nos va a cambiar, más el Señor nos va a controlar. Entonces, nos aconseja ser llenos del Espíritu. Había una palabra, yo anoté delante, aquí estaba buscando en mi concordancia. Puse en mi concordancia electrónica, puse la palabra o la frase, muy bien, no temas. No temas. En la Biblia, ¿saben ustedes cuántas veces aparece la palabra, esa frase concisa, no temas? Aparece 54 veces. 54 veces el hecho de que no temas. Ahora, si nosotros buscamos todas las variantes de esta frase de no tema, el Señor nos dice, ¿saben? Encontré un dato interesante. 365 veces. En 365 porciones de la Biblia, nosotros pudiéramos encontrar el ánimo del Señor a no temer. Una para cada día, 365. ¿Se dan cuenta ustedes que el consejo de la Biblia es fiel? Ahora, quiero que vamos a ver cuatro porciones de escritura, 5 en realidad, pero vamos a comenzar con estas 4, donde hay mandatos del Señor. Miremos primero en Filipenses. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Vamos a leer el 6 y el 7. La hermana María Melchor, por favor, y la hermana Jenny. 6 y 7. Ok. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos el tema resuelto. Solo con estos 2 versículos tenemos el tema resuelto. Eso es lo que vamos a ver. Porciones de escritura donde Dios nos da la solución. Y aquí nos toma y dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidos. Nos dice, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos. Pero resulta que esto es un mandato. Ahora, no es un mandato, ¿cómo se llama?, que nos lo da así, háganlo. Sino que Él nos da y Él nos muestra el cómo se va a cumplir. ¿Se cumple cómo? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por lo tanto, cuando nosotros damos el consejo a alguien que tiene depresión o que está en temor,
No estamos dándole un consejo así como se dice, pero es lo mismo que todos dicen, o es lo mismo que se dice siempre, ora, ora, ora. No, la palabra nos enseña que esto del afán, esto de la preocupación, nosotros lo vamos a librar en oración. Pero no es una oración cualquiera como la que damos nosotros para agradecer los alimentos. Es una oración, dice, todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Ok? ¿Qué significa la acción de gracias? La acción de gracias, de nuevo, no es una cuestión de solo decirlo, sino que la acción de gracias es el hecho de que nosotros reconocemos que es Dios el soberano, el que nos va a responder la petición o el que va a actuar en nuestro favor. Eso requiere fe, o sea, la acción de gracias es lo último. Viene la petición, viene la fe y lo último es la acción de gracias. La acción de gracias es como decir el timbre de fe a lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Ahora, después del mandato que vemos en el versículo 6, después de la manera en cómo lo vamos a lograr, el Señor todavía nos muestra el resultado de esto en el versículo 7. Y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ya ahí nosotros, como se dice, es algo así como que nos agarramos la cabeza. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto, a lo mejor nosotros nos hace difícil llegar ahí. Esto, ¿saben cómo lo vamos a ver? Y esto es muy importante para el pueblo de Dios, porque esto se ve en testimonio. Esto se ve en testimonio. Esto es lo que la gente quisiera tener. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor yo no la estoy viviendo, pero veo a alguien en una situación difícil con una paz increíble. Yo digo, yo quiero eso. Quiero llegar ahí. Eso es lo que yo necesito. Esa paz. Y eso va a llevar a cualquier persona que no conoce a Cristo a preguntarse por qué esta gente tiene esa paz. ¿Por qué esta gente puede hablar de esa manera? Pero es normal la preocupación, es normal, ¿cierto? Que nosotros tengamos tristeza cuando fallece un ser querido. Pero hay una paz que es increíble. La verdad es que yo he estado en muchos funerales. A mí no me gusta ir, de verdad. Pero yo recuerdo de niño haber ido a un funeral y la gente en realidad estaba desconsolada. Era un griterío, un llanterío, una cosa tan sobrecogedora, oír a esa gente gritar de dolor por la pérdida de alguien, que uno dice, eso no es paz, ahí no hay paz. Eso no es el entendimiento, dice, del Señor. Pero he ido también a funerales donde ha fallecido gente cristiana. Y lo pensaba el otro día, qué gozo es saber que la persona que ha fallecido era un creyente, de que la persona que ha fallecido está ahora en el cielo. Entonces, y da una tranquilidad increíble. Y eso es lo que habla ahí. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, no es tan solo el sentimiento, porque cuando dice guardará vuestros corazones, nosotros decimos, el sentimiento, ¿cierto? Pero no, también habla de los pensamientos. O sea, también habla de nuestra meditación, del momento. Dice, claro, en los momentos que estoy solo es que me baja la pena. Claro, en el momento que estás solo es donde va a venir, ¿cierto? El pensamiento y la actividad de venir a meditar. Entonces, ya aquí el Señor nos da una receta. Primero no preocuparnos, sino que oremos. Y por orar Él nos va a dar la paz. Y va a cautivar nuestros pensamientos. Acompáñenme a otra porción, por favor. En Primera de Pedro. En Primera de Pedro.
capítulo 5 y versículo 7. Aquí tenemos a la reina. Jean, tienes que darle a ahí. Mami, Por favor, lea Primera de Pedro, esto de aquí. Mami, lea esto de Primera de aquí. Pedro 5:7. Ok, echando. Lea aquí. Ahí. Echando toda vuestra ansiedad sobre el que porque Él. tiene cuidado de vosotros. Amén. Muchas gracias, reina. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y de nuevo, es el mismo consejo. Es el mismo punto del hecho de que nuestra preocupación la echemos sobre Él, sobre nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Entonces, Pedro está en comunión con Pablo en el consejo. Tienen la misma receta. El hecho de que, ¿se dan cuenta ustedes de que ambos no nos hablan de que no debemos tener ansiedad o que no debemos preocuparnos? Ambos lo dan por hecho, ambos lo dan por cierto, lo vas a tener. El mismo Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, dice. Entonces, Pedro nos da de nuevo el consejo. Ven con esa ansiedad, ven con esa preocupación, ven a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Entonces, estas son verdades, pero son verdades que nosotros tenemos que repetir en nuestra mente. Recuerden, nuestra mente es un disco fácil de borrar. Yo a veces hago el ejercicio de decir, ok, ¿de qué fue la predicación de ayer? ¿Qué fue lo que hablamos? Y empiezo a tratar de memorizar y a tratar de recordar, ¿cierto? ¿Qué fue el tema? ¿Qué fueron los versículos? ¿Dónde estuvimos? Porque es fácil. Normalmente se dice que a la salida de la iglesia es donde toda la gente pierde la memoria. Ahí en el culto estábamos, wow, bien, qué tremendo mensaje. Y no les voy a preguntar de qué hablamos en la mañana. Pero así pasa. ¿Y de qué era que estaba hablando? ¿Y cuál era el problema? Y normalmente la gente cuando le dice que aprendamos versículos de memoria, dice, no, pero es que a mí ya yo no me aprendo versículos, como que me sale muy difícil. Y mire, ahí tenemos a dos hermanas, la hermana María Melchor y la hermana Martita, que nos han roto esa excusa, pero por todos lados. Ellas nos han roto la excusa de que yo ya no aprendo versículos. Ellas nos han enseñado de que sí, de que cuando uno se lo propone, el versículo entra en la mente. Pero no es fácil, no es que lo leo una vez y ya, hay que darle trabajo. ¿Ve? Entonces lo mismo es que Pedro nos está diciendo aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si no fuera necesario, Él no lo habría dicho. Si eso fuera algo que ya tenemos asumido los cristianos porque somos creyentes ya, no sería necesario que lo pusiera en la Biblia. Ya estaba asumido. Ahora, mire, acompáñenme a otro versículo, por favor. Vamos a ir a San Juan 14, Juan capítulo 14 y versículo 27. ¿Quién tenemos? La hermana Martita. Ya leyó. Nancy Rubio. ¿Puede leer usted, por favor? ¿Cuál? El versículo 27 que está en la pantalla. El 27. Sí, en la pantalla está para que si le sale más fácil. Sí. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Muchas gracias. Aunque ella tiene otra versión de la Biblia, es el mismo contexto, la misma enseñanza. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, justamente por lo que va a pasar.
Entonces, aquí también el apóstol Juan refleja, ¿cierto?, en su escritura lo que el Señor está diciendo, que nos da su paz, pero que no la va a dar como el mundo, que no la va a dar como el mundo la da. Entonces, de nuevo, el consejo del Señor aquí es que no se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo. Se dan cuenta que es como repetitivo, son muchas veces, bueno, pudiéramos pasar toda la noche mirando versículos aquí que nos van a dar el mismo consejo, que nos va a decir lo mismo. Pero quiero que vamos ahora a un salmo, vamos al Salmo 56. El Salmo 56, el versículo 3. Me tocó fácil, Eliud. 56, ¿qué? 56.3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Te das cuenta que esto ya es más nuestra respuesta? Puede ser el pensamiento nuestro respondiéndole al Señor. Y en el día que temo, o sea, de nuevo, no es que el cristiano no va a tener días de temor, no es que el cristiano no va a tener días de preocupación, pero en ese día, dice, yo en ti confío. Esta es nuestra meta. Esta es la meta de llegar al día en que yo temo, el día en que yo estoy preocupado, de estar seguro de que yo en ti confío. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora quiero que veamos una porción de escritura más larga, que es en Mateo capítulo 6. Y aquí vamos a sacar por lo menos 5 principios. Mateo capítulo 6 y versículo 25. Vamos a leer del 25 hasta el 29. Perdón, hasta el 34. 6:25. Mateo 6, 25 y vamos a leer hasta el 34. Vamos a ir uno por uno. Erika, tú comienzas, por favor. Después viene Germania. Janita Sherwood. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26, Germania, por favor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Anita Sherwood, del 27, por favor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Giovanna, el 28. No tiene sonido, Jovi. Ahí, ahora sí. Ok. 28. ¿Ahora sí? ¿Ya? Sí, 28. Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Ni hilan como crecen, no trabajan ni hilan, ya. Así es. Camila, ¿puedes leer, por favor, el 29? Ok, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. Aquí tengo después yo a Meli Quevedo, no sé si está ahí. Mel. Estoy aquí, solamente que no tengo Biblia delante mío, pero voy a correr. No, ahí en la pantalla está el versículo 30. Oh, ya, estaré. Ya, ahí. Y si brilla del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios le viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Gracias. Tenemos a alguien en un iPhone. No sé si puede leer el 31. No sé quién será. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Muchas gracias. Mi cuñada María Teresa me parece que es en el... No, o no sé quién está en el Galaxy A20. No, Yo. no es. Oh, Erika. Sí. Por favor, el 32. Ok. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Marcos, el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Elba, el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ok, muchas gracias. Mira, aquí, en esa porción, yo sé que es larga, pero nosotros vamos a sacar por lo menos cinco principios. Y esto es muy importante, hermano, porque cuando nosotros no tenemos mandamientos en la Biblia, tenemos principios bíblicos. Los principios bíblicos son lo que nos va a regular, la regla que nos va a hacer caminar. Entonces, primer principio que nosotros vemos ahí es el hecho de tener una escala de valores correcta. Si gusta anotarlo, el primer principio es tener una escala de valores correcta. Y esto significa que nosotros tenemos que pensar en qué es lo que es realmente importante. En la vida hay muchas veces que nos preocupamos por cosas que no tienen importancia, pero aquí el Señor nos da una comparación y nos dice, no os afanéis por vuestra vida, en el 25, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida, él nos da la importancia de la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido. Entonces, ahí después lo sigue diciendo en el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y aquí nos da el hecho de que ¿por qué no nos vamos a preocupar? ¿Por qué tenemos que, cuál va a ser el regulador de nuestra escala de valores? Y lo que lo regula, ¿cierto? Es que el Padre Celestial es quien está en control. Y es Padre Celestial quien nos valora a nosotros. Él es quien nos va a sostener. Él es quien nos va a suplir. Entonces, como primer principio, ¿cierto? Es una escala de valores correcta, regulada por el conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Como segundo principio, yo anoté el hecho de que yo debo confiar que Dios conoce mis necesidades. O sea, Dios sabe lo que yo necesito. Ese es un segundo principio de vida, el hecho de que yo sepa que mi Dios sabe, que mi papá sabe. A veces damos el ejemplo y es muy válido el hecho de que los niños, ¿cierto?, que buscan en el refrigerador, ¿cierto?, el galón de leche, ellos no se preocupan de cómo llegó ahí el galón de leche, la cosa es que tiene que estar ahí. O qué pasa con la mantequilla para el pan, o el hecho del pan, o lo que sea, o sea, o el arriendo de la casa ahí. No se preocupan ellos cómo es que llegó, cómo es que estamos en esta casa, o como sea. Pero es un buen ejemplo, porque nosotros sí debemos saber, nosotros sí debemos estar conscientes de que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Y de nuevo, esta es una verdad que tenemos que meditar, es una verdad que tenemos que memorizar, es una verdad que tenemos que hacerla nuestra. Ahora, lo que me fascina aquí de esta porción de Escritura es el versículo 33. Más los capri. Aquí vamos al tercer principio. Y el tercer principio es que debemos buscar a Dios por sobre todas las cosas. El buscar a Dios tiene que ser
nuestra meta en la vida. Ya no es que no es que quiero que mis hijos sean doctores o arquitectos o que tengan una buena profesión, sino que por sobre eso, mi deseo como padre, como creyente, como cristiano, es el hecho de que mis hijos conozcan a Dios y lo busquen. Y que todo en sus vidas sea rodeado por esta búsqueda. Que busquen un matrimonio creyente, que busquen un trabajo que honre al Señor, que hagan de sus vidas algo que Dios pueda usar. Ahora, eso lo digo como papá, pero cualquiera de nosotros lo debe buscar como una meta propia en la vida. Cada uno de nosotros, sobre todo una persona que está en una depresión, en una tristeza, en una ansiedad, todos estos son principios que debe casi que clavarlos en un cuadro, en su pared, o escribirlos donde quiera y poder repasarlos. Dijimos que la escala de valores sea una escala de valores correcta. Dijimos que debe confiar en que Dios conoce sus necesidades. Y ahora estamos diciendo de que busque a Dios por sobre todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 33. Dice, más busca. Después que les dijo todo lo que hemos dicho de la escala de valores, de confiar en el Señor, dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, no queda ahí. No es buscar solo el reino de Dios, porque las religiones todas dicen que buscan el reino de Dios. Pero tenemos que buscar su justicia. La justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el hecho de que nosotros somos pecadores, de que Cristo murió por nosotros. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el hecho de que Él no pasa pecado por alto. Él no hace de vista gorda al pecado del ser humano. Entonces, si yo voy a buscar a Dios, no es que yo busque a Dios nomás, es que yo busco a Dios en su justicia. Y su justicia me lleva al hecho de que yo soy un pecador y que necesito tener una relación con Él y necesito venir a buscar su perdón. Necesito venir a buscar la relación con Él. Ahora, como cuarto principio, está la segunda parte del 33. El principio es que nosotros creemos que Él proveerá. Primero dijimos que debíamos creer que Él conoce nuestras necesidades, pero ahora, después de buscarlo primeramente, después de buscar su justicia, ahora yo debo tener fe, confiar en que Él proveerá lo que yo necesite, proveerá lo necesario para mi vida. No proveerá mis deseos, no proveerá mis peticiones. Él proveerá para mis necesidades, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea lo que yo necesite. Él lo sabe, Él lo conoce. Cuando yo lo busco, debo entender y debo tener la fe suficiente para entender de que Él proveerá lo necesario para mí. ¿Se dan cuenta que todo esto va en contra de la ansiedad, va en contra de la preocupación? Después tenemos el último versículo, que es el versículo 34. Y después dice, así que, ese así que con que inicia el versículo 34, es como diciendo, bueno, después de todo esto que hablamos, entonces, después de todo esto, dice, no os afanéis, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno, bueno, a mí me pasa a veces con mi mamá, que le empiezo a contar una historia y ella termina el cuento completo. El otro día estábamos hablando y supimos que mi hermana mayor había ido al hospital. Y mi mamá empieza, no, pero es que esto le puede haber pasado, no, que esto aquí, aquello, no, y me armó 4 novelas con solo hecho de que mi hermana había ido al hospital. Mi hermana va a buscar sus medicinas, ella es diabética, entonces, no, pero es que habló con la doctora, no, pero es que, entonces digo, pero vieja, le digo yo,
¿Por qué te preocupas? Si lo único que tú sabes es que mi hermana Brenda fue al hospital. Le digo yo, deja de armar la novela, deja de terminar el cuento y más bien confía en que lo que el Señor está haciendo en ella es correcto, está bien. Y ya me dice, ok. Pero aquí nos lo dice, así que no os afanéis por el día de mañana. No nos preocupemos, no especulemos. Ese es el problema nuestro, que nosotros especulamos, empezamos a pensar, a dar las posibilidades como Google, que le vas a escribir una frase y termina la frase, especulamos con lo que puede pasar, creemos esto, creemos lo otro, y eso causa el hecho de que nuestra mente se desvíe del trayecto que el Señor tiene para nosotros, de la meditación de la palabra, de confiar en lo que el Señor está haciendo, de entender, a lo mejor el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro, de confiar en qué es lo que el Señor va a hacer. Al final, la voluntad del Señor queda como un premio de consuelo, siendo lo primero que debiera pasar, la voluntad del Señor. Acuérdense cuando hablábamos el otro día, lo primero que oramos nosotros para la voluntad, o sea, lo primero que tiene que pasar para que el Señor cumpla su voluntad en nosotros, es que oremos por esa voluntad. Vengamos al Señor, Señor, que tu voluntad se cumpla. Si usted analiza el Padre Nuestro, que analizábamos también el otro día en un estudio, el hecho de que la voluntad del Señor está antes de las peticiones, está antes de pedir el pan nuestro cada día, todo está precedido por pedir por su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a acostumbrarnos a especular? Debemos evitar el especular. Más bien nosotros debemos venir y confiar en la palabra y repetirnos a nosotros en nuestra mente, repetirnos la palabra del Señor y qué es lo que Él quiere para nosotros. Dice, yo tengo pensamientos para ustedes, pensamientos de bien, dice. ¿Y por qué no entonces no nos repetimos eso en vez de darnos las malas salidas? Porque mira lo que dice ahí al final del versículo 34. Dice, basta a cada día su propio mal. ¿Se dan cuenta? Tenemos que confiar, hermano. Tenemos que confiar. Tenemos que descansar en el Señor. ¿Se acuerdan del versículo que lo dice? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les animo, hermano, a que busque esas 54 veces que está la frase no temas. Búsquela. Y busque también esas 365 veces en que la palabra nos insta a confiar en el Señor y no tener temor y venir a los pies del Señor a descansar. No hay nada mágico en que repetir palabras. Esto no es magia. Esto no es la magia. El mundo vende magia, el mundo te da las claves, el mundo te da... La palabra no. La palabra te enseña realidades. La palabra te enseña una verdad. Y una verdad está, como dijimos al principio, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da el Señor. Así que yo les animo, hermanos, a que confiemos en la palabra del Señor. Pero no confiemos en la palabra a tapa cerrada. Porque podemos confiar en la Biblia cuando está cerrada. Sí, yo confío en la Biblia, que la Biblia es verdad. Pero la Biblia cerrada no hace daño. La Biblia cerrada es una espada que está envainada, que no sirve. Necesitamos abrir la palabra y hacer estas verdades nuestras verdades. Grabarlas en nuestra mente, estudiarlas, repetirlas. De nuevo, no es magia repetir versículos bíblicos. No es magia. Esto nos da a nosotros una verdadera perspectiva de la relación con el Señor, de lo que el Padre es para nosotros y de lo que nosotros somos para Él.
Así que de nuevo, hermano, yo les animo a que hagamos lo correcto, a que cuando tengamos preocupación, la Biblia sea la que nos consuela, la palabra del Señor, y esa misma traigámosla en oración, para cuando el Señor permita, ¿cierto?, de que nosotros pasemos por alguna preocupación, alguna prueba, que seamos cada vez más sólidos en sobrellevarla. Yo sé que va a haber situaciones muy difíciles de pasar, pero la palabra del Señor es poderosa en cambiar nuestra forma de pensar. Yo le voy a pedir ahora a mi hermano Lauro que nos dirija en oración para terminar hoy día. Oremos, hermano. Estás con audio, hermano, gracias. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo donde podemos venir al estudio de tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que a nosotros por pasar situaciones como esta, Señor, tú nos des por la palabra, Padre, la dirección. Tu voluntad, Padre, ya está establecida. Tu voluntad ya está escrita en este santo libro. La única manera, Padre, que nosotros oramos a ti que se cumpla tu voluntad es porque oramos que tú nos empoderes por el Espíritu, Padre, para cumplirla. La única manera de que tu voluntad se haga verdad en este mundo, Señor, es en el cumplimiento de tu palabra, Padre. Si desfallecemos, Padre, porque humanamente, Señor, decaemos. Pero también, Señor, en esa decadencia nos da la salida. En el hecho de poder venir, señores, en convicciones por la fe que tú has depositado en nosotros, de poder esperar y saber, como se predicó en esta mañana, que no somos peregrinos en este lugar, Señor, y que cualquier cosa, Señor, o debilidad que nos acontezca, cualquier prueba, sabemos que es para ganar paciencia, sabemos que es para santificarnos, Padre. Y si alguna desgracia, Señor, aún, sabemos, Padre, que es simplemente para cerrar nuestros ojos y abrirlo en tu presencia. Espiritualmente, Señor, no hay decadencia en el creyente, no hay desánimo espiritualmente. Humanamente, Padre, decaemos según nuestro crecimiento. Humanamente decaemos según, Señor, a las situaciones afectan a seres queridos, seres amados. Humanamente, Señor, decaemos porque muchas veces la iglesia es afectada con situaciones también. Pero espiritualmente, Padre, estamos confiados, espiritualmente estamos, Señor, claro, Padre, es que tú estás en control de todo, Señor. Te pido, Padre, que nosotros podamos crecer, en eso. Que nosotros podamos entender, Señor, que tu voluntad está dada, que tú no has cambiado, Señor, y que toda esa palabra, Señor, como dijo el Señor Jesús, se cumplirá. Todo pasará, pero esa palabra se tendrá que cumplir. Enséñanos, Padre, a venir a ella para poder vivir esperanzados en esa voluntad, y que lo que nosotros hagamos, Padre, en esa esperanza, sea para honra y gloria suya, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias.